Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es resplandeciente. Resplandeciente es una persona transparente, una persona fiel, una persona honesta, una persona en la cual se puede confiar porque se le nota su transparencia, su fidelidad, su sujeción, su obediencia. Pero en cuanto a la transparencia, tiene que ver con transparencia en la claridad, o sea, la luz. Pero hay muchos que andan en tinieblas y no han podido ver la luz. Pero algunos también han llegado a conocer la luz, pero se devolvieron a andar en las tinieblas. Y es precisamente porque les ganó el pecado, la inseguridad, el temor, la ansiedad, la depresión, la opresión, la oposición. El enemigo los doblegó y los subyugó nuevamente y volvieron a andar en tinieblas y no resplandecieron. Hoy el Señor quiere hablarnos a usted de mí sobre este camino, el camino de ser resplandecientes. El ser resplandecientes es como los demás a usted y a mí nos ven. Nos ven con una persona de cambio, una persona de formación, una persona transparente, una persona fiel, una persona sumisa, una persona obediente, una persona diligente. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos describen los demás? Así como nos describen los demás, es como ven la imagen de Jesús en usted y en mí, ya que el Señor Jesús era un hombre que resplandecía donde quiera que él iba, donde quiera que él se movía, las multitudes lo seguían, inclusive sus discípulos vivían admirados de Jesús, no solamente por su doctrina, sino por su manera de expresar, por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su manera de ejecutar su llamado, su liderazgo, su ministerio. Hoy el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a que resplandezcamos, pero que resplandezcamos primeramente en el lugar donde nos movemos, porque hay veces pedimos a Dios que queremos resplandecer en otro lugar, en un púlpito, en una iglesia, en un país, en una nación, en una ciudad, y ni siquiera resplandecemos en el lugar donde nos congregamos o ni siquiera en el lugar donde vivimos, en nuestro entorno, con nuestra familia o nuestros seres queridos o aún con los familiares o personas con las cuales laboramos. Pero quiero que vayamos a la palabra y miremos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 5. Juan 1:5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir? O hay luz o hay tinieblas, pero ambas no pueden estar. Debemos ser luz. Usted y yo no podemos estar en un día en la luz y el otro día en las tinieblas. No, Jesús siempre andaba a la luz. Él siempre nos demostró que Él era la luz, que Él es la luz. Usted y yo debemos ser luz, ya que Juan aquí nos describe que la luz prevalece sobre las tinieblas y estas no prevalecieron contra la luz, y es porque Jesucristo, que vivió y vino a darnos esa claridad, transparencia, esa luz que prevalece sobre todas las tinieblas, que en cada persona que busca debe hallar la luz. Si usted y yo buscamos de Jesucristo y prevalecemos en Jesús, la luz de Jesús es la que debe prevalecer en cada uno de nosotros. Y esa luz la debemos reflejar hacia los demás, que los demás vean la luz a través de nuestras vidas, que seamos esas personas resplandecientes en las cuales los demás se vean reflejados. Yo quiero cambiar, yo quiero mirar otras formas diferentes de actuar, de pensar, de hablar, no seguir en el vicio, en el alcohol, la drogadicción, la mentira, la manipulación, la falsedad. Quiero andar en esa transparencia, en esa fidelidad que se le ve a Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos reflejar y transmitir a los demás para atraerlos hacia la luz. Los que están en las tinieblas verán la luz y ellos querrán ir hacia la luz, y es esa luz de Jesucristo actuando detrás de nuestras vidas. Pero quiero que me acompañe también al libro de Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Mire lo que nos habla acá el Señor en la palabra. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mire que era lo que le estaba comentando anteriormente, que si usted y yo somos luz, alumbraremos el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque podemos estar en medio de un círculo de personas y la luz se verá reflejada a través de nuestras vidas, porque los demás verán que hablamos diferente, actuamos diferente, hacemos las cosas diferente, accionamos las cosas diferente. Entonces nos verán a usted y a mí diferente. Por eso miramos como en la palabra
muchos seguían a Jesús, pero muchos venían a las tinieblas, porque aún los endemoniados llegaban donde Jesús para ser libres. Ellos buscaban la luz para ser libres. Los que estaban enfermos buscaban a la luz para que esa luz les resplandeciera en ellos y fueran libres de enfermedades, aún de ataduras y de pecados. Por eso muchos seguían a Jesús. Y usted y yo somos esa imagen de Jesús en esta tierra, que seamos luz en medio de las tinieblas, porque dice que no se esconde debajo de un almud. Hay personas en las cuales uno habla con esas personas y dicen que son cristianos, pero son cristianos agente 007, andan de incógnito, andan escondidos en la casa, ni saben, en el trabajo no saben que son cristianos, amigos que los rodean ni siquiera saben que son cristianos. O sea, dicen que son cristianos, pero solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia no lo son. O sea, andan en tinieblas, porque la luz solamente se le verá reflejada es en la iglesia, y por fuera, porque no la reflejan. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? De pronto la crítica, de pronto lo que le digan, de pronto que lo tilden, que ahora cambió, que ahora ya no va a fiestas, a rumba, que no le gusta el trago, que no le gusta el pecado. No, usted y yo debemos ser esa luz. Debemos ser esa transparencia, debemos usted y yo resplandecer donde quiera que vayamos, ya que aquí en el libro de Mateo nos habla que nosotros somos la luz del mundo. Y es que usted y yo no nos podemos esconder, y que el Señor nos llama a hacer esa luz en medio de las tinieblas, y que nuestras obras glorifiquen al Señor con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hechos, lo que hablamos, lo que hacemos y lo que ejecutamos en nuestro entorno, ya que en la palabra también encontramos que nosotros nos rodea una gran nube de testigos, y esa gran nube de testigos muchas veces son los familiares, son los amigos, son los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que esa gran nube de testigos nos leen a usted y a mí y nos miran cómo actuamos, pero también nos critican si de pronto actuamos mal. Pero es que mire ese que es cristiano, cómo habla, cómo obra, cómo actúa. Es que se lo pasa en bailes, en discotecas, en rumba, en trago. Dice que cristiano. Muchos nos leen a usted y a mí por nuestros hechos y nuestras acciones, no tanto por lo que usted y yo digamos que somos cristianos, sino es cómo nos ven los demás a usted y a mí, ya que mientras más oscura sea la noche, más resplandeciente es la luz de Cristo. Entre más oscura es la noche, es porque el Señor quiere usarnos a usted y a mí para que seamos resplandecientes en ese lugar y reflejemos la luz de Jesús hacia otras personas. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 2, 8 al 11. Y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire que aún la luz resplandecía, como que encontramos en la palabra el nacimiento del Señor Jesús. Dice que la luz, la estrella de David, guiaba aún a los tres magos, los guiaba a través de esa luz, y esa luz se posaba en un solo lugar, y la luz se posaba en un solo lugar porque era donde estaba el Señor Jesús, donde iba a nacer, ya iba a nacer el Señor Jesús, y a ese lugar donde lo llevó la luz ya había nacido. Entonces nos habla acá que estas son las buenas nuevas, y es que Cristo, que mientras el Señor quiere reflejarse a través de nuestras vidas, es a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Pero aquí en el Evangelio de Cristo, ya que mientras más oscura en la noche es porque más resplandeciente la luz, y la luz de Cristo, y la luz de Cristo, quien murió para pagar nuestros pecados en una cruz, en la cruz del Calvario. Pero Jesús no se quedó solo en esa cruz, tampoco se quedó muerto, ya que Él ha salido de la tumba y ha resucitado. El Señor Jesús Él resucitó al tercer día. Por eso Él vive y vive en medio de nosotros. Por eso es que Él viene a que usted y yo resplandezcamos en medio de las tinieblas, pero que lo reflejemos cada vez que usted y yo obramos y actuamos en nuestro entorno. Hoy el Señor nos quiere llevar a que realmente nos comprometamos primeramente en Jesús, que realmente entremos a mirar cómo estamos obrando y actuando. ¿Será que lo que dicen los demás respecto a usted y a mí tienen razón? ¿Será que somos cristianos de culto nomás? ¿Somos cristianos de iglesia y fuera de la iglesia no lo somos? ¿Será que no oramos por otras personas? ¿Será que alguien nos pide una oración y no la hacemos? ¿Será que alguien nos pide una palabra y no la tenemos?
Ahí donde realmente estamos reflejando si somos resplandecientes o no, o resplandecemos solamente en un lugar, pero en otros lados comulgamos con las tinieblas. Jesús resplandecía en toda parte, donde quiera que él iba y donde quiera que se movía. Las personas, las multitudes lo seguían, era porque él resplandecía en esos lugares. No era porque solamente él entraba a lugares de oscuridad, lugares de tinieblas, y las tinieblas lo ocupaban a él o lo opacaban. No, al contrario, ese lugar resplandecía cuando llegaba el Señor Jesús. Y eso lo podemos encontrar cuando le salió el endemoniado Gadareno, cuando ve al Señor Jesús y él mismo empieza a hablar, empieza a decirle: ¿qué tienes con nosotros? Por eso el Señor Jesús le dijo: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Dijo: Gadareno, endemoniado Gadareno. O sea, le dijo legión, una legión de demonios que habitaban sobre este hombre. Y era que el Señor Jesús, precisamente cuando él llegó, sin necesidad de él decir nada, ellos se atemorizaron al ver a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Ellos eran las tinieblas y el Señor Jesús resplandeció en ese lugar y brilló en ese lugar. Por eso muchos se atemorizaban de los demonios cuando lo vieron a él. Pero volvamos nuevamente al libro de Juan, capítulo 14, verso 19. Juan 14, 19. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también me veréis. Era cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos. Un poco de tiempo más que estaría con ellos. Un tiempo más que estaría formándolos y enseñándolos y llevando esa luz. Que esa luz resplandecía aún en el entorno de ellos. Pero como el Señor Jesús los formó, los cambió y los transformó para que ellos llevaran esa luz y resplandeciesen donde quiera que fueran enviados, los apóstoles, los 12 discípulos que formó el Señor Jesús. Si Jesús vive en nosotros, también viviremos en él, para quienes estamos dispuestos a hacer luz y a resplandecer en su propósito, en su llamado, pero también en su voluntad, ya que hay personas que hacen su propia voluntad, dicen que son cristianos, pero hacen sus cosas a su acomodo, y después que se ven enfrascados en conflictos, en problemas, en adversidad, en situaciones difíciles, llaman al Señor para que el Señor venga y los saque de esas tinieblas, de esa oscuridad, de ese conflicto, ese problema, esa adversidad, para que los lleve a resplandecer en su gracia, en su gloria, en su justicia. Es importante que usted y yo entendamos que el Señor quiere que usted y yo resplandezcamos sobre toda circunstancia. Primeramente, que se ocupen nosotros en la voluntad del Señor. Pero para conocer la voluntad del Señor es necesario que usted y yo entremos en la oración, en la meditación, en el estudio de la palabra, para conocer qué es lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Ya que de pronto tu vida parece no tener esperanza, de pronto esperando un final oscuro, de pronto mirando que ya no hay avance, no hay evolución, no tiene respuesta del Señor, y es personas que muchas veces se angustian, se desesperan, se llenan de aflicción, de dolor, en el cual no encuentran la respuesta del Señor. Pero el Señor quiere darnos una respuesta. Quiere que usted y yo resplandezcamos en medio de las tinieblas. Para poder usted y yo salir de las tinieblas, tenemos que resplandecer a la luz de la palabra, en tener el conocimiento, la revelación del Señor. Por eso cada vez que usted y yo meditamos o estudiamos en la palabra, debemos pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos enseñe, que nos oriente, que nos direccione para poder conocer sus designios, sus misterios, su palabra, su verdad y su voluntad, para poder avanzar en los planes que el Señor tiene para usted y para mí, ya que hay pensamientos en los cuales en la persona, el enemigo los doblega y los lleva a andar y la zozobra en la incertidumbre. Pero el Señor tiene planes perfectos para usted y para mí, en los cuales Él quiere que usted y yo resplandezcamos en medio de las tinieblas. Quiero que me acompañe al libro de Efesios, el libro de Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando usted y yo andábamos en la zozobra, en la incertidumbre, en el pecado, en los deseos de este mundo, y andábamos sin Dios y sin esperanza. Andábamos en nuestros deseos, andábamos en nuestros placeres, andábamos en nuestro carácter, en nuestros anhelos, en nuestra voluntad, y andábamos en la oscuridad. Porque andábamos en borracheras, andábamos en vicios, en alcoholismo, en inmoralidad sexual. Ahí no estaba el Señor. Ahí eran las tinieblas gobernando nuestras vidas. Pero mire que el Señor
en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, nos rescató. Por eso debemos perseverar a diario para andar en la luz, para ser resplandecientes y poder sacar a muchos que están en las tinieblas, que están en la oscuridad. Mientras más oscura sea la noche, más cerca está por llegar la luz. Tener en cuenta que Jesús ya pagó un precio muy alto, y ese precio lo pagó con la muerte a través de la cruz. Pero Él, mire que Él nos ha venido y nos ha rescatado de la oscuridad, y es para sacarnos a su luz admirable y entrar a ser un cristiano genuino, verdadero, un hombre de Cristo Jesús, un hombre que resplandece por encima de toda circunstancia, adversidad, conflicto, problema o pues sentimientos, pasiones o deseos. Mire, el Señor hoy nos está llamando a usted y a mí a resplandecer, pero mire que también el Señor habla a personas que de pronto conocieron del Señor y se apartaron y hoy viven agobiados, angustiados y estresados. Es el tiempo que vuelvas al Señor, que vuelvas a la luz, que vuelvas a resplandecer, que salgas de las tinieblas y entres a su luz admirable. Pero la decisión está en ti, está en tomar la determinación y en dejar todo atrás. Así como dice la palabra en el libro de Isaías: he aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El Señor todo lo hace nuevo, todo lo quiere hacer nuevo en tu vida. Solamente es que tú tomes la decisión de romper inclusive con ese entorno que está rodeado, ese entorno de personas de mal, personas de vicio, personas de engaño, personas de mentira, personas de manipulación. El Señor te quiere llevar a que resplandezcas, pero que primero tú resplandezcas para poder llevar esa luz a otros y otros puedan resplandecer. Ahora miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 4, 18. Proverbios 4, verso 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo debemos ser esos justos, que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, esa luz de la aurora es como nos levantamos usted y yo. Nos levantamos en clamor, en intercesión, en oración delante del Señor. Le entregamos nuestra vida, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad, y recibimos y aceptamos de Él su firmeza, su convicción, su determinación, su paz, su amor, su seguridad, su confianza. Y ahí entra el Señor a obrar a través de nuestras vidas y seremos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que usted y yo debemos ser a diario, esa luz, resplandecer como el día, que el día es perfecto. Usted como ve que va saliendo en la mañana el sol, sale al oriente y ve cómo va saliendo el sol, va subiendo y a mediodía es cuando está pleno el sol. Así es como quiere llevarnos el Señor, como la luz de la aurora, que aumentemos en la luz, en la presencia del Señor, y podamos reflejarlo hacia otras personas y lo puedan ver, ya que con un entendimiento perfecto para los justos, para los desafíos de nuestra vida de cada día, usted y yo debemos encontrar en el Señor Jesucristo la salvación, la redención, la restitución, la restauración, el cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero lo más importante, que mira el Señor en la disposición en usted y en mí por hacerlo, porque hay personas que solamente buscan al líder, al pastor, van a la iglesia: ore por mí, ore por esta situación, ore por este problema, ore por este conflicto, y viven de oraciones prestadas porque al tercer día está igual o peor. Vamos a buscar otra vez al pastor, vamos a la iglesia, vamos a la reunión, vamos a este ayuno y yo sé que allá voy a ser libre, y va la persona y es libre, es totalmente transformada y cambiada, pero el tercer, cuarto día vuelve otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos constantes, firmes y determinantes en el clamor, la oración, el ayuno y la intercesión. Es importante estar delante del Señor con la palabra, con la oración, con la meditación y el estudio de la palabra, pero también debemos morir, porque como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia por ganar a Cristo, y es morir a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad. Y cuando usted y yo entregamos todo al Señor Jesús, Él viene y nos llena de su sabiduría, de su inteligencia, su conocimiento, su palabra, su carácter, su firmeza, su convicción. Pero esa es una tarea que usted y yo la debemos hacer
a diario para poder ver esos cambios, esa transformación, primeramente en nuestra vida, es resplandecer yo, para poder llevar a otros a resplandecer en Cristo Jesús y que encuentren la luz, que yo sea esa luz en medio de la oscuridad para poder traer a otras personas a ese cambio en Cristo Jesús. Ya que aquí en el libro de Proverbios encontramos la sabiduría que Dios le dio a Salomón, sabiduría de cómo usted y yo debemos pensar, hablar y actuar para tomar decisiones a diario. Por eso, mire que cada vez que leemos los proverbios, encontramos esa orientación y esa dirección del Señor. Por eso encontramos que hay 31 capítulos de proverbios. Yo encontraba que esos 31 capítulos es porque el Señor quiere que usted y yo leamos un capítulo diario acorde a la fecha. Y cada vez que usted y yo leamos el proverbio del día acorde a la fecha, Dios nos va a hablar totalmente diferente a lo que nos habló el mes pasado en la misma fecha. Porque el Señor es un Dios de gracia, el Señor es un Dios de cambio, el Señor es un Dios de transformación que viene a traernos a usted y a nuestras vidas cambio y transformación de adentro hacia afuera, y se verá reflejado con nuestras palabras, hechos y acciones. Ya que en la palabra encontramos que el Señor quiere llevarnos hasta que el día es perfecto, y es porque cuando perseveramos en Jesucristo, Él es quien nos llevará a resplandecer aún cuando el día parezca oscuro, aunque el lugar esté oscuro, aunque la situación esté oscura, aunque la situación esté que se va más a la oscuridad, a las tinieblas, el Señor va a resplandecer a través de usted y de mí. No debemos poner nuestra mirada en las circunstancias, debemos poner nuestra mirada en Jesús. Él mismo nos dará esa respuesta, esa claridad, ese entendimiento para todo lo que tenemos que hacer o tomar decisiones. Quienes somos hijos de Dios hemos sido creados para recibir su luz y a perseverar en el Señor para que su luz resplandezca en cada uno de nosotros, ya que nuestro ADN ha recibido a través de Jesús, y es esa luz que viene a brillar en usted y en mí. Si realmente usted y yo hemos nacido en Cristo Jesús, en usted y en mí no debe prevalecer las tinieblas. Las tinieblas deben estar clavadas a través de la cruz del Calvario, y esto lo debemos hacer a diario. Pero ¿cómo usted y yo podemos resplandecer? ¿Cómo podemos salir de las tinieblas que pronto nos embargan en determinado momento, en determinada situación? Podemos entrar y en la palabra lo encontramos. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, del 28 al 35. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y no sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a este oíd. Tremendo cómo el Señor Jesús se lleva a sus discípulos a orar, pero cómo se quedan dormidos. Yo he visto personas que van a la iglesia, que empieza la alabanza, la oración, y están alegres, efusivos, adorando, cantándole al Señor. Y cuando empieza el pastor a dar la palabra, los encontramos dormidos. Se durmieron en el culto y les preguntan al final cómo le pareció la prédica, qué le habló el Señor. No, muy bien, excelente, la prédica estuvo muy bien. Mentiras, fue a dormir en la iglesia. Ese es el enemigo que viene y distrae a la persona, lo envuelve, lo zarandea y lo deja doblegado y los deja dormido. Los discípulos de Jesús, estando con Jesús, se durmieron. Los llevó al monte a orar, y mientras que el Señor se apartó un momento, vino y los encontró durmiendo. Pero ¿qué es lo que nos habla el Señor? Usted y yo debemos perseverar a diario con la oración, pero no permitir que el enemigo nos gane y nos doblegue con el cansancio, la pereza o el sueño. Aquí el Señor encuentra que mucha disposición para entrar a la presencia del Señor, dejando todas nuestras
nuestra humanidad y rendirnos totalmente ante su altar. Y es que el Señor quiere darnos a usted y a mí esa claridad y ese entendimiento a la luz de la palabra, y es poder entrar a conocerlo a Él. Pero para que esto pase, cuando Jesús entró a la presencia del Padre, Él iba totalmente dispuesto. Como él entró a la presencia del Padre, pero el Señor lo cubrió con su nube, ya que la palabra de Dios nos dice que un día Jesús escogió a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Jacobo, que se llama Santiago, y a Juan, y subió a un monte a orar. Mientras que Jesús estaba orando, su rostro cambió y sus ropas se volvieron resplandecientes. Tremendo que usted y yo saliéramos de la oración aún con nuestras vestiduras resplandecientes. Me hace acordar de la palabra cuando el Señor llamó a Moisés al monte a darle las tablas de la ley. Dice la palabra que Moisés duró 40 días y 40 noches delante de la presencia del Señor para traer las tablas de la ley. Pero dice que el pueblo de Israel apenas vio a Moisés, no podían mirar su rostro porque su rostro resplandecía de la gloria de Dios, que él tuvo que colocarse como una especie de pañuelo en el rostro para que el pueblo pudiera hablar con él y él con el pueblo. Ya que aquí, mientras que Jesús estaba orando, su rostro cambió y sus ropas se volvieron resplandecientes, blancas como la nieve. Pero de repente dos hombres aparecieron y comenzaron a hablar con Jesús, Moisés y Elías. Tremendo la transfiguración, tremendo este momento, poderla usted y yo vivir delante de la presencia del Señor. ¿Se imagina esa luz cómo resplandecería? Porque sería la misma presencia del Señor que descendió a ese lugar con los discípulos para mostrar y reflejar la presencia del Señor sobre Jesús, pero también sobre los discípulos, y cómo el Señor se glorificaría a través de ellos dando su presencia. Pero Pedro y los demás se habían dormido, y cuando despertaron vieron a Jesús hablando con estos dos hombres, pero ellos quedaron maravillados de lo que estaban viendo a Moisés y a Elías. Es como el Señor quiere llevarnos a usted a ese nuevo nivel de gloria, ese nuevo nivel en su presencia, y esto lo podremos lograr a medida que usted y yo nos disponemos y a buscar del Señor y a tener una entrega delante de su presencia. Por eso el Señor, qué impresión causó en los discípulos de Jesús al ver el rostro del Señor, cómo resplandecía y sus ropas se volvieron brillantes, y todo eso sucedió por estar frente a la presencia de Dios. Pero lo mejor de todo es que el Señor quiere que entremos ante su presencia con una entrega y una disposición total para poder conocerlo a Él. Podemos tener esa presencia, podemos entrar en la nube, podemos que la nube nos cubra, la nube de gloria, la nube de la presencia de Dios obrando a través de nuestras vidas, y es esa disposición en la cual usted y yo llegamos y nos postramos en la oración, visualizamos la cruz, pero también le pedimos al Señor que entre y tome el control de nuestras vidas, que la sangre del Cordero de Dios entre, nos lave, nos purifique, nos redima, nos libere, nos sane y nos santifique, y que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras oraciones, tome el control de nuestros pensamientos, tome el control de nuestro corazón y nos lleve a ese nivel de gloria en el tiempo de la oración. Era algo similar lo que estaba sucediendo cuando el Señor Jesús se llevó a sus 3 discípulos y los llevó a esa presencia delante del Señor, y entró en la transfiguración para poder encontrarse con Moisés y con Elías. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Usted y yo ojalá lo entendamos y podamos entrar en ese nuevo nivel de gloria en la oración, que entremos totalmente dispuestos, que nada, absolutamente nada nos distraiga para poder conocer y entender los designios y misterios que el Señor tiene preparados para usted y para mí, pero solamente los conoceremos en ese lugar de oración, entrando en la nube como lo hizo el Señor Jesús. Pero quiero que me acompañe al libro de 2 de Corintios 4 al 6. 2 Corintios 4 al 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire que el Señor, el Padre de gloria, Dios, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, pero para que Él muriera a través de la cruz, pero también para que Él resplandezca a través de nuestros corazones. Y es que Él puede resplandecer a través de cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros nos dispongamos a tener una dependencia total de Él a la luz de la palabra.
Podríamos llegar a tener muchas experiencias en la oración y mucho más cuando entramos en esa disposición. Pero ante todo, el Señor ya tiene algo preparado para usted y para mí. Y es en no entrar con esos afanes, porque los discípulos se durmieron, ya que él sabía que el Señor tenía el control de todo, pero que salgamos de ese lugar de oración totalmente transformados, con un rostro resplandeciente, reflejando a Jesucristo, porque aún los discípulos se durmieron, pero se despertaron para poder ver la gloria de Dios. Yo pienso que el Señor Jesucristo permitió esto en sus vidas, pero después lo despertó para que se dieran cuenta, que vivieran esa experiencia delante de Él en el Padre. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a resplandecer por encima de cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier dificultad. Hoy lo quiero invitar para que realmente usted entre a la presencia del Señor, para que usted salga de ese lugar totalmente resplandeciente. Quiero orar por ese tipo de personas que de pronto se apartaron, no quisieron volver a la oración, no quisieron volver a las cosas del Señor, porque hay personas que se apartaron de la iglesia, no volvieron a la iglesia, o por el pastor, o por el liderazgo, por los discípulos, o por cosas que pasó en la iglesia. Pero lo más impactante es que se apartaron de Dios. Personas que se pueden ir de la iglesia, no pueden hablar con el pastor, el discípulo, o el líder, o el ministerio, el liderazgo, pero no apartarse de Dios. Y no apartarse de Dios es que a diario estemos comprometidos en los hábitos espirituales, el ayuno, la intercesión, el clamor, la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Ahí donde realmente tenemos un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque yo he visto muchas personas que van a la iglesia, pero no hay ningún cambio, siguen igual, los fines de semana se pierden en sus rumbas, en trago, en sus quehaceres, en sus obligaciones, pero en Dios no está ahí. Solamente Dios está, es cuando van a la iglesia, cuando hay una reunión en la iglesia, cuando hay un culto en la iglesia, cuando hay un ayuno en la iglesia, cuando hay una intercesión en la iglesia, pero el resto de semana, el resto de días en el pecado, en la oscuridad. Ahí no resplandecen porque siguen en sus problemas, en sus conflictos. No hay una determinación para volver realmente de todo corazón al Señor. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por esas personas que se han apartado de tus caminos. Hoy oro, Dios, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu llamado, tu verdad, tu voluntad, Señor. Aviva el fuego del primer amor en sus corazones, el fuego de nuestro Señor Jesucristo que se avive en sus corazones. Tráelos, Señor, a tus propósitos, tráelos a tus caminos, sacúdelos, Señor, y tráelos nuevamente que se afirmen en tu palabra, en tu verdad, en tu propósito, en tu llamado y en tu voluntad. Oramos también, Señor, por esas personas fluctuantes que a veces están en la luz, pero también están en las tinieblas. Llévalos, Señor, a resplandecer. Llévalos, Señor, a un cambio genuino desde el corazón. Que el corazón sea mudado por el corazón de Cristo Jesús y que sean esas personas firmes en Cristo Jesús. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, de adoración, pero también hoy oro y le clamo, le pido al Señor que usted tenga un cambio radical y genuino en Cristo Jesús, que realmente usted resplandezca, primeramente desde el lugar donde usted está, que usted no salga de ese lugar de oración como hasta que no resplandezca, y que ese resplandor, esa luz se vea reflejada hacia los demás y los demás lo puedan ver en el nombre de Jesús. Continuemos con la alabanza, la oración, y ya viene un siervo de Dios con una palabra profética para una persona que se apartó de los caminos del Señor, pero el Señor lo está llamando con lazos de amor, porque le tiene un plan perfecto para su vida. Hoy el Señor le tiene esa palabra a través de este siervo de Dios que la trae para la ofrenda, pero se la trae también para usted. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda.